Iniciamos con el periodista Smith Jiménez porque agentes de inspección y recolección de indicios del OIJ advierten de un aumento en la violencia en las escenas del crimen, una situación que ya ha generado preocupación en los últimos días. Los profesionales aseguran que la brutalidad de los ataques complica la recolección de pruebas y pone en riesgo su trabajo. Smith, adelante con el reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Michael. Un gusto saludarlo y también a usted, amigo televidente, por acompañarnos. Ahora vamos a analizar una situación que preocupa a la ciudadanía y sobre todo a los agentes de inspecciones oculares del organismo de investigación judicial. Se preguntará usted quiénes son. Bueno, son los agentes de primera respuesta que se dedican a recolectar esas pruebas para determinar cómo ocurrieron los hechos. En medio de una escalada de homicidios sin precedentes en Costa Rica, los agentes de inspección y recolección de indicios del OIJ enfrentan escenas cada vez más brutales. La violencia con que actúan los sicarios no solo aumenta el riesgo para los investigadores, también complica su trabajo. En escenas desordenadas, con cuerpos múltiples, evidencias esparcidas y comunidades en shock, la precisión forense se vuelve un reto. Más violentos, muchísimo más indicios en la escena. Escenas más amplias, no tienen consideración de nada, en realidad. Esas personas que llegan ¿verdad? No tienen consideración si hay niños o otras personas, nada más disparan sin ningún tipo de contemplación, impactan a inocentes, hay indicios balísticos por todo el sector, impactan carros, viviendas. En promedio, los peritos del OIJ responden a varias escenas violentas por día en distintas partes del país. En ellas recolectan armas, huellas dactilares, balas y fluidos. En cada una se juega la precisión del proceso judicial. Un error en la recolección podría significar la impunidad para un sicario. Ya una vez que los especialistas de la escena logran determinar los indicios que hay en sitio, nosotros vamos, medimos, recolectan esas pruebas y todo eso nos lo llevamos al Departamento de Ciencias Forenses y es muy probable que se vaya a destruir en diferentes ámbitos dependiendo de la necesidad del indicio y cómo se requiere tratarlo para el caso en específico. Por ejemplo, la sección de genética forense, donde básicamente es la extracción de ADN, ¿verdad? Que es un elemento definitorio, y eventualmente, por ejemplo, la sección de biología forense hace la revisión preliminar de las prendas para poder determinar presencia de fluidos, que estaríamos hablando de saliva, sangre o semen, si fuera del caso. Algunos operativos se realizan en condiciones extremas, con peligro latente y en zonas donde los grupos criminales todavía están activos. Incluso el clima resulta un factor determinante. Tal vez depende de las condiciones climáticas. Podría ser como el tema de los fluidos biológicos, como la sangre, la saliva, ¿verdad? Dependiendo del lugar, entre otros fluidos biológicos, digamos, ¿no? Sí. Nosotros al llegar a la escena, ¿verdad? Primero realizamos una valoración de todo lo que tenemos en el sitio. Después de ahí valoramos qué fue lo que, mediante entrevistas y demás, ¿verdad? A las personas que llegaron de primero, qué fue lo que sucedió. Y recopilando esa información empezamos a valorar para empezar a recolectar indicios. Cada escena es distinta. Algunas ofrecen más pistas por el desorden, otras son limpias y apenas dejan rastros. En ambos casos, la pericia es decisiva. Podrían estar profesionalizándose un poco más, tal vez. Podría catalogarlo así. Porque en muchas ocasiones no dejan tanta prueba, digamos. O sea, sí pasa, hay escenarios de escenarios, ¿verdad? Todos los sitios son muy diferentes, pero sí pasa de que en un sitio no dejan nada. Y digamos, como pueden ser como muy directos a la hora de su objetivo, ¿verdad? Así se pueden equivocar también, pero sí ha cambiado mucho. La criminal ha cambiado mucho, sí ha evolucionado mucho. Aquí lo que tal vez hace hincapié el Departamento de Ciencias Forenses es en el factor de gestión de calidad que se le da a esa prueba, ¿verdad? Entonces, el sistema de gestión de calidad con que cuenta el Departamento de Ciencias Forenses permite dar un aseguramiento de la información que se está dando como resultados, ¿verdad? Porque atrás de todo ese sistema de gestión de calidad tenemos procedimientos de operación normados, sistemas de gestión de calidad que vigilan mantenimientos y calibraciones de los equipos, además que estamos en una constante revisión del sistema de gestión de calidad para atender todos esos detallitos que van saliendo que siempre, constantemente se pueden ir mejorando. Cada una de estas escenas implica un reto para los expertos que buscan, en medio de la violencia, construir la verdad con base en la ciencia. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.
Bueno, resulta muy valioso analizar este tipo de información porque logramos entender cuál es la labor que realizan estos agentes judiciales, quienes son los de primera respuesta luego de que se comete un crimen como lo es el homicidio doloso. Hasta la fecha, 71 casos no son resueltos por parte de esta institución de los más de 460 lamentables asesinatos que ocurren en este 2025. Estos más de 70 casos pasan en una parte inicial por este tipo de procesos, donde agentes recolectan cualquier tipo de indicio, desde armas hasta fluidos, y luego se traslada hasta otra sección del organismo de investigación judicial donde se comprueba la veracidad de dicho indicio, de esa prueba, para poder continuar con la investigación respectiva. Smith, conversábamos fuera de cámaras de un elemento que tal vez ninguno de los dos habíamos valorado en hechos anteriores y no lo he conversado. Honestamente, es la primera vez que lo escucho cuando la gente lo dice, y es el tema climático, el factor climático, cómo afecta la recolección de fluidos. Ella hablaba específicamente de saliva o de sangre, pero sabemos que también el OIJ recolecta otro tipo de fluidos en escenas del crimen, y el hecho de que la lluvia pueda alterar de una u otra manera hasta una escena del crimen es un factor súper interesante en el hecho de entender el contexto de las investigaciones que realiza el organismo de investigación judicial. Es revelador, de hecho, este argumento que presentan los investigadores mismos que entrevistamos, que al menos Elena es una investigadora de calle que en múltiples ocasiones le corresponde analizar este tipo de pruebas de primera mano, y a la hora de que la lluvia llegue o que por el contrario haya un exceso de calor, eso puede alterar sobre todo los fluidos que se deben recolectar y analizar, por ejemplo, para analizar el tipo de sangre u otros fluidos que existan en la escena y que pueden ser determinantes en la culpabilidad de una persona o de otra. Usted también mencionaba el caso de María Luisa Cedeño como un factor determinante en cuanto a las pruebas. Sí, es un elemento interesante porque recuerdo que hubo mucho debate en ese juicio con respecto al tema de la calibración de los equipos. Una parte de la defensa de los imputados cuestionaba fuertemente la última vez que se habían calibrado los equipos antes de tomar las pruebas en la escena del crimen. Hasta en eso tienen que tener muchísimo cuidado para que eventualmente una prueba no se vaya a caer, es decir, a ser desestimada por un juez por estar contaminada o por no tener los elementos suficientes. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención, Smith, es el hecho de que hemos visto que trabajan en escenas en caliente. Eso, lo que conocen ellos popularmente y nos lo han explicado, son situaciones que se dan en lugares complejos, con gran cantidad de tensión, que a veces la policía, la fuerza pública y el OIJ tienen que actuar para cercar la zona, y aún así existe algún tipo de peligro contra la vida de ellos mientras están levantando escenas del crimen. Ese es un punto relevante y clave también para que la ciudadanía lo tenga en cuenta, porque en muchas ocasiones cuando llegan estos agentes a abordar una escena de homicidios, las personas, los vecinos, los transeúntes se aglomeran en este punto, y eso también genera cierta fricción que puede alterar la escena del crimen. Incluso esta agente nos comentaba que en otras oportunidades han atendido escenas en donde surge otro incidente delictivo a escasos metros, producto del mismo que ya están analizando. Ese también es un llamado de atención a la población para respetar sobre todo el perímetro que demarcan las autoridades, que se vuelve clave sin duda alguna. Y un factor muy relevante y también importante es que ahora las escenas donde se cometen este tipo de asesinatos son más desordenadas. Entonces, además de que hay más prueba que puedan analizar, también se vuelve un reto para determinar en dónde están esas pruebas, porque lo que pensamos usted y yo seguramente es en la bala, en el arma, pero desde un cabello hasta una uña, hasta una prenda o fluidos, todo eso resulta determinante. Y un espacio desordenado, bueno, esto representa sin duda un reto para estos agentes. Bien, Smith, 8:11. Muy interesante este reporte, definitivamente, más allá de votar por tones, que es como la gente algunas veces analiza el trabajo del organismo de investigación judicial, tenemos que recordar que también es una policía científica que tiene que demostrar con elementos científicos comprobables y que sean
verdaderamente técnicos para poder presentar los procesos judiciales. Gran labor hacen estos investigadores, así que es importante conocer lo que hay detrás de cada uno de estos lamentables muertes que generan una investigación y todo un reto para las autoridades. 8:12. Más adelante volvemos con ustedes.